Hermenéutica Socioambiental y Formación Humana, y el segundo curso internacional Planeta, Humanidad, Subpérdida y Salvaguarda. En este día de hoy, 24 de febrero del 2023, hablaremos sobre el planeta en crisis, impacto, límites, tensiones y reacciones, y cedemos el uso de la palabra al doctor Carlos Macén Narváez. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y le cedo el uso de la palabra. Ok, buenos días. Yo envié el mensaje de que hablaría sobre desglobalización y en ese sentido, bueno, pues obviamente primero hubo una globalización económica que, bueno, más conocida posterior a la mitad del siglo pasado, en el sentido de una apertura que se fue implementando a partir de un evento que se conoce como el Consenso de Washington para aparentemente facilitar el comercio entre las naciones, pero junto con ello vinieron políticas de privatizaciones de los recursos naturales, sobre todo de los países menos desarrollados como México. En ese sentido, vinieron voces en pro y en contra de las bondades o maldades de la globalización. Si uno está formado con espíritu crítico, a mí nunca me convenció que eso fuera un beneficio para los países débiles por la hegemonía y el gran poder económico de las grandes potencias. En ese sentido, nuestro país fue muy claro. La privatización de empresas nacionales y el intento de otras que hasta la fecha se están tratando de recuperar por la presidencia de la 4T. En ese sentido, pasando al tema de la desglobalización, creo que ahí lo que he visto es que se suman voces con respecto a que la desglobalización sería un intento también de quitarse de encima la hegemonía de los imperios, sobre todo el imperio capitalista. En ese sentido, una desglobalización intentaría ir a proteger más las fronteras nacionales, y la producción interna, beneficiar a la población a través de programas sociales que desde otro punto de vista se le puede llamar populistas. No estoy de acuerdo yo con ese concepto, pero entonces lo que vemos es que pocos países están tratando de salir de eso por la gran cadena que se arrastra en todos ellos. Una de ellas, la más pesada, podríamos considerarla como las deudas externas de los países más débiles, ¿no? El asunto aquí es que esa cadena, que además yo la considero una deuda ya pagada e impagable. Ya pagada por la usura que siempre se le ha puesto a los intereses de los bancos y que exprimen prácticamente a la población. ¿De qué manera afecta? Afecta en el sentido de que los países o los gobiernos de los países tienen menos margen de acción para los programas sociales. También ahí habría que distinguir, porque algunos países como actualmente Perú, pues están dominados por una oligarquía que no tiene nada que ver con
con la población peruana, sino seguir en la perspectiva neoliberal, entreguista y saqueadora de los recursos naturales. Entonces, una desglobalización se formula desde un par de ángulos con la idea de que al caer en cuenta países y sociedades en el mito de la globalización, en el mito del beneficio de las aperturas de las fronteras para el comercio, donde a través de todo este proceso se ha comprobado que en realidad las grandes potencias siguen usando el proteccionismo económico y el dominio a través de la deuda y a través de las iniquitativas transacciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de la minería en México, que nomás no se resuelve por las concesiones que se dieron, es depredadora, acaba con el agua, contamina los ríos. Hay mucha evidencia de esto que estoy diciendo, diarios y revistas nacionales. Y entonces, en ese sentido, la desglobalización, podríamos decir que es un esfuerzo que está haciendo el gobierno de López Obrador. No lo dice así, y lo dice que se lleva muy bien con los empresarios y todo eso, pero bueno, vino Trudeau, que es Canadá tiene la mayor cantidad de concesiones de mineras que causan mucha contaminación y mucho dolor cuando se quedan enterradas las personas. Entonces, desglobalizar sería, desde mi punto de vista, el intento de reindependizarse o de hacer efectiva una independencia que permita ser más equitativos frente a las potencias extranjeras, o sea, permitir menos. Y parece que se está logrando en varios aspectos, ¿no? Bueno, en la 4T está fincada en la idea de frenar la corrupción, lo cual, viendo lo de analistas del juicio de García Luna, que en realidad la corrupción está metida en todo el país, en todas las dependencias y en todas las instituciones. Creo que Obrador hace mal cuando dice que ya no hay impunidad. Debería de aclarar y decir que en su gobierno se combate a la impunidad, pero de ahí a que no haya impunidad, pues nosotros nada más vemos cómo todos los acontecimientos, no solo en torno al tema del superpolicía mexicano, que se puso interesante y ahora, pero ese es, digamos, un intento de quitarse el yugo, como lo hizo Evo Morales, que después le dieron un golpe de Estado, el golpe de Estado que le han dado acá a Pedro Castillo en Perú, encarcelándolo incluso. Muestra la fuerza de la imposibilidad, de la dificultad de una desglobalización, en el sentido de que las mismas oligarquías nacionales son socios y cómplices de las grandes empresas que buscan los recursos naturales de los países más débiles, como el litio en Bolivia, quizá en México se está tratando ese tema, etcétera. Entonces, no solamente en términos conceptuales, la globalización o desglobalización pueda tener un constructo una narrativa muy definida, muy, ¿cómo podríamos decir? Con criterios académicos, conceptuales, pero en el fondo yo me permito hacer ese comentario en el sentido de que sí hay países que quisieran la desglobalización, pero nosotros miramos, por ejemplo, el Reino Unido con el Brexit se salió de la Unión Europea.
salirse de esa, aunque sea aliado de los Estados Unidos, logra una especie de independencia, si no me equivoco. Y los países de ahora con la invasión de Ucrania, pues ha puesto de cabeza, bueno, no de cabeza, pero sí ha afectado mucho a las economías de la Unión Europea y de la cual digo, es el poder de los Estados Unidos es el que mantiene la supremacía con la OTAN y digamos que la Unión Europea está maniatada de alguna manera y en el sentido de que no es un país, sino es un conglomerado de países en torno a intereses, pero ahora con el aumento de los energéticos, la escasez de alimentos, el impacto, como siempre, va a parar a lugares más lejanos. Digo, el impacto más fuerte, por ejemplo, Egipto, por ejemplo, África, con el padecimiento, además de sus guerras internas y todo eso, pues son los posibles consumidores de un grano que ahora se ha elevado más y en países donde pues no hay mucha democracia y entonces pues siempre hay vencedores y derrotados, ¿no? Que es normalmente el pueblo de menos recursos. Entonces, esa es la idea de la desglobalización, que son la caída en cuenta de que no fue tan honesta ni equitativa ese intercambio de productos, porque aquí y en muchos países lo que hacen es saquear los recursos naturales, petróleo, litio, bueno, ya lo acabamos de mencionar, etcétera, más que realmente sea una bondad para los demás países. El capitalismo, desde mi punto de vista, nunca lo previó ni nunca lo puso, por decir así, bueno, ni siquiera en duda. Los que nos formamos con espíritu crítico, nunca creímos eso. Sin embargo, incluso se hablaba al principio de la globalización, de sus bondades, de cómo nos iba a ir muy bien y está demostrado que fue totalmente lo contrario, ¿no? La concesión de tierras, por ejemplo, y de otras cosas con los gobiernos panistas y luego con Bella, pues demuestra lo contrario, bueno, no tengo una conceptualización elegante, simplemente es como el despertar de que si no ponemos en tela de juicio esas supuestas bondades, pues nos va a seguir yendo muy mal. Entonces, desglobalización sería, bueno, y el tema de la guerra, bueno, pues esto que está en los subtemas que mencionó la doctora Ivette es precisamente eso, ¿no? El planeta no solo está reventando por el daño ecológico, sino que puede, yo lo dudo, pero podría desencadenar una guerra nuclear que nos desaparecería a todos. Sin embargo, yo considero que esto es una salida a la crisis económica que ya padecía los Estados Unidos, en el sentido de que su industria manufacturera, pues, la más fuerte es la industria armamentista. Y eso es decir que le da miles de millones a Zelensky, a Ucrania, pues es una mentira, esa es una deuda que están adquiriendo los ucranianos, hasta los nietos de los actuales ucranianos, porque así se ha manejado siempre. Entonces, desglobalizar sería un poco desligarse de esa hegemonía controladora del mundo. Y bueno, hay tensión en el mundo precisamente porque la unión que existe en Rusia
con China. Entonces, pero yo tengo mis dudas y lo que se trata es de irse por la carrera de las armas y obviamente a quien afectan no le importan los líderes, a los muertos en Ucrania, los soldados rusos, también hay muertos muchos, entonces ahí sí no me atrevo a tener un diagnóstico que a mí mismo me convenciera. Yo tengo muchas dudas. La información que nos llega, bueno, pues aquí en México, por desgracia, son los medios convencionales que adoctrinan al neoliberalismo y pues por ahí no se entiende nada, ¿no? Digo, no se puede saber nada a partir de esa información. Hay que ir a las perspectivas críticas de las revistas, de los autores de las revistas, etcétera, etcétera, para tener un equilibrio de información que nos permita tener una conciencia más cercana a la realidad, porque no es tan fácil, es decir, que yo siga lo que dijo otro, pues entonces, ¿dónde queda mi pensamiento? No estoy pensando. Entonces, ese es un poco lo que yo podría mencionar. Las tensiones en el mundo, pues son estas tensiones, ¿no? Pero en el mundo, yo quiero decir en el mundo, que existen muchos países del mundo, no el mundo como una totalidad, y no solo cerrarlo a una guerra entre Ucrania y Rusia y los bloques de la OTAN. No, es decir, en cada país, veamos, la República de Chile fue el ejemplo del éxito del neoliberalismo. Y ahora, ¿en qué situación está? Y luego, por ejemplo, bueno, lo de Perú ya sabemos, y lo de Bolivia, ahí va de nuevo el intento de desglobalizar, que sería el intento de dejar, de no quedarse dominados, sino estar siempre en un frente de batalla sabiendo cómo se las gasta el gran capital. No creo en los otros discursos apologéticos sobre de que tiene sus bondades. Yo no le veo ninguna bondad. Y los datos pues, hablan por sí solos, ¿no? Entonces, ¿cómo estábamos antes de que entrara este régimen, la presidencia de México? ¿Y cómo seguimos? Porque no es que haga milagros ese señor. Entonces, aquí yo le dejaría para dar paso a otras intervenciones y para al rato contestar algunas dudas, si les parece. Doctor Ivette. Sí, doctor. Permítame, estoy aquí con algunas complicaciones. Sí, es que le pedí a la doctora Ivette y también a Alberto si nos ayudan a recuperar un video que se grabó ayer en la noche y andan ahorita muy ocupados en eso, pero bueno, vamos a darle continuidad. Ya estoy aquí. Adelante, ya estoy doctora. Aquí, doctor. Sí. Sí, gracias. Bueno, pues así como lo dice el doctor, estamos intentando recuperar una grabación, pero bueno, dando continuidad a estos comentarios, agradecemos al doctor Carlos Macé su intervención, siempre oportuna, siempre con mucha información que nos hace reflexionar, que nos deja reflexionando sobre el tema. Damos paso a la intervención del doctor Gustavo Segura Lascano, líder de esta red, Hermenéutica Socioambiental y Formación Humana. Adelante, doctor Segura. Sí, gracias, doctora. Buenos días a todos, buenas tardes allá en Europa. Antes de dar inicio a mi exposición y motivado por lo que acaba de exponernos el doctor Macé, yo diría que después de la fase crítica de la pandemia, la humanidad quedó como en una fase de shock y esta se ha estado expresando de diversas maneras a través de preocupaciones, cuestionamientos, emergen viejas rivalidades, hay progresiones y regresiones, pero en general es un estado de incertidumbre y yo creo que en este estado de incertidumbre también las hegemonías
que antes conocíamos, estos equilibrios que habían mantenido al mundo, también se han como desbalanceado y entonces nos encontramos en un momento en el cual emergen discursos, se contrastan discursos. Lo que yo les voy a presentar el día de hoy tiene que ver más bien con una visión de carácter internacional, de agencias que se han dedicado a revisar el estado en que se encuentra nuestro planeta. Permítanme compartir las imágenes, permítanme. ¿Están viendo en mi pantalla? Sí, la Sí, ya estamos se viendo. ve. Sí, se ve. Muchas Está gracias. bien. Bueno, esta exposición yo le llamé Planeta Vida Humana y voy a irme guiando en base a las imágenes. Bueno, ya es muy añeja esa distinción entre lo que es propio de la naturaleza y lo que es propio del ser humano, ¿verdad? Yo creo que incluso sería anterior al mundo clásico, pero siempre se ha hecho como una distinción entre lo natural y lo humano. Dada la extensión de la naturaleza, el cosmos en general, pues hay un pensamiento que señala que es más importante la naturaleza que el mismo ser humano, que el ser humano a escala cósmica es algo muy pequeño y por lo tanto lo que va a prevalecer después de que la especie nuestra desaparezca va a ser la naturaleza. Pero desde el mundo griego, nace un tipo de pensamiento encaminado a proponerle a nuestra especie que el ser humano tiene la potestad y la capacidad no solamente de explorar y conocer la naturaleza, sino de dominar la naturaleza, y que lo humano debe de prevalecer sobre la naturaleza. Y el pensamiento, este pensamiento que le hemos denominado occidental, es un pensamiento que se ha extendido en el planeta y que va guiando una civilización, una forma de mirar al mundo muy particular, pero que precisamente pone por delante los intereses, las propuestas que emergen de esto que es las culturas a las que ha dado origen el ser humano. Bueno, hoy en día que se cuestiona esto, se señalan algunos errores de origen, ¿verdad? Y el primer error de origen es separar al hombre de la naturaleza, es decir, las filosofías que tenemos distinguen en lugar de que conjuguen, que reúnen y fusionen la relación del hombre con la naturaleza. Hemos venido privilegiando una visión antropocéntrica de tipo colonialista, donde el hombre, pues de lo que pareciera que se trata la vida es de ampliar sus dominios, de controlar y explotar los territorios y disponerlos en favor de sus intereses y su provecho en general. Y mucho de la visión económica está sustentada en esa perspectiva. En ese tenor se ha venido privilegiando la vida humana sobre la vida rural. Entonces, la vida urbana, pues es propiamente la obra del hombre. Las ciudades son el gran artefacto creado por nuestra especie, pero que precisamente genera un mundo artificial distanciado de la naturaleza. Quienes viven en el medio rural, pues están en un contacto muy estrecho con la naturaleza y la valoran de una manera muy distinta. Hemos venido a caer en una sociedad que ha venido incrementando y abonando a la expansión de las necesidades y por ello también a la producción de satisfactores para atender esas necesidades. Y en ese ritmo, pues hemos tendido a imponer ciclos industriales sobre los ciclos naturales. Bueno, este mapa que estamos viendo ahí nos muestra en los colores amarillos y naranjas el efecto que ha tenido la acción humana sobre los territorios. Entre más oscuro es donde menos ha intervenido la mano del hombre y todavía ahí la naturaleza y los ecosistemas operan de una manera, no digamos virgen, pero sí de una manera menos interferida por la presencia humana. Entonces vemos que esas manchas rojas, amarillas y naranjas, pues hoy en día casi cubren toda la parte continental de nuestro globo, de nuestro planeta. Y pues cierto es que el hombre en esa cuestión de expandir su dominio, pues ha venido modificando el trabajo de la naturaleza y destruyendo también mucho de lo que la naturaleza genera, en particularmente formas de vida. O sea, hemos venido reduciendo la biodiversidad. En este mapa vemos ahí cuál sería el efecto de incrementarse en las siguientes décadas la temperatura promedio del planeta.
Si fuera únicamente 1 grado centígrado, donde aparecen los colores rojitos sería donde tendríamos mayor pérdida de biodiversidad, o sea, ahí se reducirían el número de especies endémicas, nativas que se encuentran en esos ecosistemas. Si se aumenta a 2 grados, el número de manchas rojas empieza a incrementarse notablemente y por supuesto ese calentamiento generaría otros efectos que voy a comentar más adelante. Y finalmente, si fueran 3 grados, pues ya tendríamos esta representación aquí simulada en el gráfico, y con 4 grados sería un desastre, ¿verdad? O sea, casi haremos acabado con todas las especies endémicas, las especies salvajes, y tendríamos muchos problemas para poder sobrevivir como especie. Bueno, aquí tenemos otra visión que es de Rostov, ya le había presentado yo en alguna ocasión, que tiene que ver con los límites planetarios, son 9 indicadores. Y en este círculo que está verde es donde debería de mantenerse esos 9 indicadores en equilibrio, le llaman zona segura. Pero ya vemos que por lo menos 4 de ellos se encuentran ya desbordados, y esto habla de que los equilibrios que guardaba el planeta pues ya no lo son tanto, y que los riesgos para la vida en general, no solamente de nuestra especie, sino de otras, se empieza a incrementar considerablemente. Bueno, esta es una escena de una fotografía más o menos reciente en la comunidad del Bosque en Tabasco, donde ya el crecimiento del nivel del mar pues ha destrozado a la comunidad, o sea, ya no hay comunidad, y este fenómeno pues se está repitiendo en varios lugares del planeta como resultado del calentamiento global. El efecto también no solamente se da en las zonas bajas, sino también en las zonas altas. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de los Andes, donde simplemente en Perú, en los últimos 10 años ya hay 4.000 nuevas lagunas que no existían, resultado de que las cumbres montañosas donde había una nieve permanente, pues ya se derritió, y dio origen a lagunas, y ¿Se fue la señal? Me perdiste, doctor. Se nos fue Hugo. Sí, creo que perdió la señal. Ah, ok, pensé que era yo aquí. A Esperemos. lo mejor le falló el internet. Sí, puede ser. Sí, eso debe ser. Les pido unos minutos. Ok, está bien. De acuerdo. Ya lo hemos comentado siempre, la tecnología no tiene palabra de honor. ¿Verdad, doctor Macé? Usualmente pasa eso cuando te confías en el momento más increíble, se van las cosas. Pero esto pasa por meternos con la globalización. De acuerdo. Se está manifestando crudamente. Sí. Completamente de acuerdo, y tal vez ni siquiera está enterado que no estamos conectados. Capaz. Puede ser que esté hablando allí. Está bien, así se convence. Y ve, ¿por qué no le marcas a su cel? Porque si no, a lo mejor igual él está hablando. Es lo que No se ha estoy dado haciendo, cuenta le que estoy ya no está marcando. conectado. José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí que ha vuelto una ola de frío. Está hablando el doctor de calor y aquí yo tengo las orejas congeladas. No, ¿Qué tal el cumpleaños, doctor José Luis? Bueno, qué horror, ¿no? Cumplir años. Horroroso, pero bueno, ya está. Los físicos no tienen razón. Sí, No, pero pesan. no existe tiempo. Es lo que va para adelante. Mira, ahora que los físicos nos dicen, no existe el tiempo, vivimos en un mundo plano, todo está vacío, no sé qué, digo, bueno. Y Carlos Mase diciendo que la globalización está equivocada, digo, bueno, en fin.
Pues seguro que Gustavo sigue dando la conferencia, que está... Le estoy marcando y no me contesta. Seguramente está como muy Concentrado. ocupado con esta situación. O ya se dio cuenta y está tratando de retomar. Exacto. Pero dice el doctor José Luis, es lo malo de estar apuntando todos a la globalización. Sí. Pero no pasa nada, esperar un poquito. A ver qué. Eni, ¿nos podrías hacer favor de llamarle al doctor Segura? O Alberto, ¿nos podrían hacer favor de llamarle al doctor Segura? A mí no me contesta. Es que usualmente cuando está en sesión no contesta. Gracias. Ahorita lo checo. Ahí nos están poniendo más correos. Gustavo no contesta. Ivette, ¿y por qué no das paso a Juan Pablo, que viene ahora a continuación? No, Juan Pablo no iba a participar hoy, ¿verdad que no, Juan Pablo? No. No, le tocaba al doctor Korenblit. Y vale. el doctor Korenblit nos instruyó para que Nancy Fernández diera la conferencia y el doctor Segura tiene también el doctor Segura esa grabación. Así es que pues esperaremos unos minutos más. Creo que ya le están hablando, pero no, sigue sin contestar, ¿verdad? Yo le he llamado y no lo cojo. No. Doctor Macé, ¿nos podría dar alguna reflexión sobre su tema, sobre la globalización? A ver si en este tiempo el doctor puede conectarse. Está apagado el micrófono, doctor. A riesgo de repetirme, el asunto es que hay corrientes críticas de pensamiento que miran con buenos ojos el intento de la desglobalización. También tal vez por todos los eventos a partir de la pandemia, como bien señalas, ha habido unos cambios muy importantes en los cuales los mismos pueblos que se vieron abandonados en el apoyo para vacunas y todo eso, pues han visto ya la cara del verdadero capitalismo. Fue muy notorio todo el negocio que se hizo con las vacunas, y fueron muy criticados por muchos científicos de que las vacunas no podrían de ninguna manera hacerse tan rápido. Hay otro tema, por ejemplo, con eso de las vacunas. Este hombre multimillonario en 2011, ¿cómo se llama? Bill Gates. Sí, en 2011 publicó que
el número de pobladores en el mundo era lo que estaba poniendo en peligro el planeta, y que una buena receta sería poner un veneno para que ya no rociar el aire con eso, para que empezara a bajar a partir de las muertes de seres humanos, empezar a bajar. Está escrito en un diario norteamericano lo que él planteó. Perdón, voy a apagar el teléfono porque está molestando. Sí, entonces, la globalización, ¿quién la empujó? ¿Quiénes se benefician? Las grandes farmacéuticas, las grandes empresas agrícolas, ¿no? Que han terminado en el tono de la conferencia, de la ponencia que estaba dando el doctor, lo que se gasta de agua en la agricultura. Y por eso este tipo que sustituyó Lula apenas, desforestó para poder producir alimentos que en los países desarrollados ya no se quiere hacer. Algo por el estilo pasó cuando hubo paro en la Unión Europea, hubo paro de industrialización para trasladarla a los países como el nuestro. Un ejemplo de ello son las maquilas. Entonces, ¿por qué? Por todo lo que depreda esa industria, que vaya a parar a los caños de los países pobres y no al caño de ellos. Porque desde los 70 se pusieron las pilas en el sentido de que tenían que cambiar, sin dejar la ganancia, tenían que cambiar la forma de producir. Y eso fue trasladar las industrias depredadoras a los países pobres, y lo peor, con los salarios más depredadores para los trabajadores, ¿no? O sea, el trabajo, quienes leímos un poco El Capital, el trabajo a destajo es el más explotador, y eso fue lo que vino a parar en Ciudad Juárez, Tijuana y todos esos, y se les llamó fábricas para el mercado mundial. Entonces, esta idea del mercado mundial es precisamente el dominio del capital sobre el planeta. El doctor Segura había mencionado esta parte de la separación entre, bueno, así nació y se fue hasta el Renacimiento, que Galileo fue un depredador, vendió sus inventos a los príncipes porque él no podía hacer ciencia, que es otro debate que queda ahí, ¿no? Y ahora, el asunto que a mí me llama la atención es que China ha progresado en esta parte por lo que invierte en la ciencia y en la educación. No es que de pronto los chinos ya se volvieron los mejores comerciantes, no. ¿Qué productos venden? ¿Cómo los hacen? Con toda esa tecnología, porque le invirtieron muchísimo dinero, lo que en México nunca se quiso hacer, obviamente, y entonces por eso ahora es una potencia. Y en otros países se sigue menospreciando, pero no solo eso, sino la imposibilidad. Son empresas gigantescas que controlan el mundo, no solo en su país. Bueno, también lo que se dice de quiénes son los que dan más dinero a esta Organización de la Salud, a la OMS, pues son Bayer, ¿no? Pfizer, todos ellos. Entonces es muy claro, y a mí me parece que la desglobalización es deseable para muchos países, pero no alcanzable. ¿Por qué? Pues por todo ese gran poder, porque esas personas que tienen ese poder, pues no van a dejar de perder sus ganancias. Entonces, lo de la separación naturaleza y ser humano fue un invento y además de poner al hombre sobre todo lo demás, cuando el hombre es parte de la naturaleza. Entonces, toda esa industria de la madera, la industria
repito, de los alimentos. Yo hice un trabajito donde ahí se ve cómo la industria, porque se habla de las industrias nada más que generan CO2, bueno, pero por ejemplo, la industria cárnica, ¿no? O sea, utiliza tanta agua que pues, el país va a quedar seco dentro de pronto, ¿sí? Y la cerveza, tan sabrosa que es, para producir 1 litro de Yo me cerveza, voy a poner a escuchar se esto, gastan señores. 10 litros de agua. A ver si les puedo preguntar. Para Perdón, que... me salí. Mira, ahí está el doctor Gustavo Segura. Sí. Pues, Muchas gracias, doctor, por el apoyo en lo que se reincorporaba el doctor Gustavo. Sí, ¿en dónde Adelante, me doctor salí, Gustavo. ¿En dónde me ¿Qué salí? Sí. Perdón, Cualquier cosa, Sí, gracias. por favor. perdón, doctora Vilchis, ¿en dónde me salí yo de Hace desconectar? como unos 8 minutos, yo creo, doctor. Pero no se acuerdan en qué parte estaba yo. Si pone la presentación, le decimos. Sí, estaba presentando un mapa posterior, Gracias. posterior al tema de en el mapa. Permítanme. las amarillas, estaba parte de la Es que aquí zona tengo yo abierto varias cosas. y diciendo que probablemente si subía 1 grado más, pues esto sería una caosa. Y más o menos estaba así. Ay, no, pues entonces, permítanme. Presentimos que había seguido hablando y no te... Sí, seguí hablando, yo me seguí derechito y no me había dado cuenta que me salí. ¿Me están viendo ya aquí en mi presentación? Sí, ya se ve. Sí. Sí, se ve bien. A ver, estaba yo. A ver, ustedes me dicen dónde me. Otra vez. Ustedes me dicen dónde me salí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Esta Ahí. parte ya la habían visto. Antes, Gustavo. Antes. Uy. Antes. Antes. Ahí. Ahí me Ahí. salí. Estaban en las lagunas. Nos quedamos en Perú. Estaban Qué diciendo barbaridad. lo de las lagunas en Perú que antes no existían y que debido a los deshielos se estaban creando cuerpos de agua que antes no existían. Ahí. Sí, justo ahí. ¿Esta parte ya también? No, esa no. No, esta no. nos quedamos en las lagunas. Uy, bueno, pues me voy más rápido. Miren, la pregunta que se hace hoy en día los expertos es si estamos a tiempo o es demasiado tarde. O sea, ya nos caímos al precipicio o estamos en el filo, digamos, del acantilado. Y entonces acá, en la línea azul, estamos viendo el comportamiento de la huella ecológica, que queramos o no, sigue creciendo. La huella de carbono sigue creciendo, pero lo que está cayendo en el planeta es la biocapacidad. Eso significa que cada vez disponemos de menores recursos y los ecosistemas pues están presentando ya un déficit, ¿verdad? En este mapa vemos representado cuál es el nivel de la huella ecológica de cada una de las naciones. Es muy alta en el caso de Norteamérica, es mediana en el caso de Asia y la Unión Soviética, y en lugar donde, digamos, la huella ecológica no es importante, es el caso de África, ¿verdad? Y acá la zona de la India. Bueno, la huella ecológica en particular tiene un impacto muy fuerte lo que estamos haciendo en términos de alimentación, vivienda y movilidad. Con estas 3 cuestiones, podríamos, si se optimizaran, podríamos reducir cerca del 70% del problema que tenemos. Por lo tanto, los organismos señalan que es necesario impulsar modelos sostenibles de producción, movilidad y consumo y llevar a cabo un cambio cultural intergeneracional y sistémico. ¿Él es de Sierra Derechas? ¿Sí? ¿Me escuchan? No, mándalo para acá. Nosotros les escribimos un correo y no han contestado. Es que creo que Juan Pablo, creo que tienes por ahí abierto tu micrófono. Sí, ya. Gracias. Bueno, entonces el año pasado se hizo una reunión en Estocolmo que se llamó Un planeta sano para la prosperidad de todos, nuestra responsabilidad, nuestras oportunidades, ¿no? Y ahí se reconoce el derecho de cada comunidad a vivir en un ambiente libre, saludable y sostenible, un ambiente limpio, saludable y sostenible. Y si todas las comunidades del planeta tuvieran este derecho en su normatividad local,
darían origen a nuevas políticas, legislaciones y acciones. Entonces, es algo que digamos, se anticipa de que en los próximos años se tendrá, en términos de apoyar y resolver el asunto del cambio climático, pues generar acciones y políticas que estén encaminadas precisamente a esta cuestión. Esto implicaría llevar a cabo acciones y programas para vivir en armonía con la naturaleza, proteger las especies y espacios en peligro de extinción, prescindir de los combustibles fósiles, financiar la restauración ecológica, regular las acciones extractivas o contaminantes y alentar a empresas con visión de derechos humanos y medio ambiente. Bueno, cada año se lleva a cabo una conferencia de partes en distintos lugares del mundo, que se ha denominado las COP. El año pasado se llevó a cabo en Egipto, ¿no? Y ahí se dio apoyo a esta idea del net cero. El net cero sería buscar que todas las actividades que están asociadas a una cadena de valor eliminen los gases de efecto invernadero. Las COP también sirven para dar seguimiento a los acuerdos políticos entre naciones, empresas, organizaciones, sobre estos temas: adaptación, pérdida y daños, combustibles fósiles, transporte, biodiversidad, bosques y usos del suelo, mitigación, financiación y océanos. ¿No me he salido? ¿Sigo con ustedes? Sí, doctor, sigue con nosotros. Sí, perdón, es que como no veo bien aquí la conexión. Bien, este año la COP va a proponer el GST, que es una evaluación una evaluación del progreso colectivo, ¿sí? Para ver qué están haciendo los países en términos de mitigación, adaptación y medio ambiente, pero hacerlo de una manera integral para poder ver quiénes están o no contribuyendo a resolver y atenuar el cambio climático. Bueno, entonces está esta idea de combatir el cambio climático y viene la política de descarbonizar. Las últimas cuestiones que tienen que ver con urbanismo precisamente hablan de reducir los sistemas que generan emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, pero hoy se dice que hay que descarbonizar todos los sectores y actividades que son contaminantes, ¿no? También hay que denunciar, evitar y cancelar todas las actividades que resulten insostenibles y, en relación con lo que comentaba el doctor Macé, reconvertir el comercio internacional. Estamos en un mundo que abrió sus fronteras. Es difícil pensar que nuevamente se vuelvan a cerrar, pero sí algo hay que hacer con el comercio internacional, porque el comercio internacional está contribuyendo a un daño planetario severo. Bueno, me voy a brincar esto porque ya tenía que ver con algo que comenté. Bueno, las cadenas de producción y suministro, ¿no?, debieran de evitar dañar los ecosistemas, así como impedir que sus transacciones lesionen a las comunidades y la dignidad humana. Mucho hay de explotación, sobreexplotación, saqueo de las riquezas de las naciones y las regiones, que están paradas con la idea de un comercio injusto, ¿no?, y asimétrico. Y la otra, avanzar y fortalecer la justicia social bajo el eslogan de que nadie quede atrás, ¿verdad? Bueno, dentro de las cuestiones que han avanzado en materia de regular el comercio internacional, está esta propuesta del desarrollo del comercio con eje en el medio ambiente, que propiamente es autorizar el análisis de los sistemas comerciales desde una perspectiva ambiental. Yo creo que esto va a derivar en una serie de certificaciones que estaremos viendo los próximos años por parte de este tipo de organismos. Igual esto de la Web Nexus, ¿no?, que es un enfoque de sectores integrados. Hoy en día ya funciona como una plataforma para regular los suministros globales, particularmente en lo que tiene que ver con agua, energía y seguridad alimentaria. Y el SBN, que son soluciones basadas en la naturaleza, que es observar cuáles son los enfoques, las acciones y los procesos que utilizan principios de la naturaleza, y entonces pensar en una gestión territorial y urbana que contribuye, ¿no?, a combatir el cambio climático y facilite la gestión de los recursos. Bueno, hay otras perspectivas que no se han podido implementar, que son precisamente estas. Una es conceder derechos a la naturaleza. Imagínense un ombudsman de la naturaleza, o sea, alguien que abone por la naturaleza, una instancia dentro de los aparatos de Estado o aparatos sociales que
defienda la naturaleza, que hable por ella, ¿no? Otra es empoderar a los agentes y sectores de cambio. Incluso la ONU y la UNESCO están impulsando que las universidades empoderen a los profesores, a los alumnos, para que estos puedan tener una acción en sus entornos en favor del proyecto de combatir el cambio climático. Realizar monitoreos globales y permanentes de las regiones, poblaciones y ecosistemas, y todo el mundo estar enterado de cómo se encuentra la biodiversidad en cada zona del planeta. Y finalmente, esta idea de la biogobernanza y la justicia planetaria, que todavía hoy son discursos un tanto etéreos, pero que en algún momento pueden dar origen a cambios importantes en las estructuras gubernamentales. Bueno, este es el esquema que nos presenta la WWF al final de su libro, en la cual nos dice que pues, hemos venido reduciendo la biodiversidad. En el 2020 tenemos que hacer cosas para que nos lleven al cero de pérdida de la naturaleza respecto al 2020, o sea, estos 10 años son de transición, para que nuevamente en 2030 podamos ver florecer y presenciar el crecimiento de las especies en otras condiciones y tener una recuperación pues completa, ¿no? Para el año 2050, ¿no? Y pues ahí estamos, o sea, estamos en esa reflexión de lo que nos hemos convertido, ¿sí? Y de lo que estamos haciendo del mundo. Bueno, pues esto es la exposición que yo quería hacerles el día de hoy, y le cedería el uso de la palabra a la doctora Vilchis. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. No pudimos recuperar la grabación de No me la diga doctora eso. Nancy. No se pudo, a menos que, no sé si alguien nos quisiera dar algún punto de vista, mientras que usted y Alberto, porque solamente usted que estuvo en la reunión puede Sí. hacerlo. Bueno, yo puedo comentar algo de la doctora Nancy. La doctora Nancy adelante. fue invitada por Gabriel Korenblit para presentarnos el día de hoy una acción exitosa que llevó a cabo en la Patagonia, que es el rescate de un ecosistema que bordea, digamos, toda la Patagonia, que se llaman las turberas. Entonces, la turba es un ecosistema que capta bastante cantidad de carbono y al cual no se le había dado pues mucha importancia. Entonces, Nancy, junto con otro grupo de colegas, durante 30 años, se encargó de organizar distintos eventos para hacer sensible a las autoridades y a la sociedad de la importancia del ecosistema. Y ahí en esta presentación, que es lástima que no la pudimos recuperar, Nancy nos muestra que llegaron ya a considerarla un área natural protegida. Entonces hoy en día ya hay pues una serie de elementos regulativos, hay un presupuesto para proteger esta zona que es bastante amplia, y ella lo quería presentar como una acción ambiental, una lucha, digamos, que nació de la academia y fue hacia la sociedad y hacia el mundo político, y se convirtió en un caso de éxito. Pues yo espero que en otra ocasión Nancy pueda estar con nosotros. No sé si está ahorita con nosotros Gabriel Korenblit, que pudiera agregar algo más. ¿No lo alcanza a ver, doctora Vilchis? ¿Está por ahí Gabriel? No, doctor, no está. ¿No? Bueno, pero esa es la presentación de Nancy. Nancy la acompañó de un PowerPoint donde se veían ahí las reuniones que estuvieron haciendo, la región, y finalmente los documentos que avalan ya que es un área natural protegida. Esto se llevó a cabo en Ushuaia. Bien, pues eso sería en relación con los temas, y ahora sí, doctora, la dejo para que coordine la discusión. Muy bien, no sé si alguien tuviera algún comentario al respecto, algún comentario para el doctor Carlos Maceo o para el doctor Segura. En este punto de la parte del dominio del capital sobre el planeta, ¿alguien tiene algún comentario? Doctor Emanuel, doctor José Luis Santa. Sí, adelante, doctor José Luis, gracias.
No, pero creía que iba a hablar. Bueno, yo lo primero agradeceros, porque agradeceros el seminario, agradeceros vuestras palabras. Yo lo que pasa que no sé si estamos en un momento de cierto pesimismo. Se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? Es decir, viene a juntarse varias cosas que... Lo primero que ya no podemos pensar el mundo fuera del capitalismo. Esto es atroz, pero es así. Y a pesar de que habría otras opciones, y es obvio que hay otras opciones, y puede leerse perfectamente opciones que tienen que ver con el socialismo real, nunca se han puesto a prueba fuera del capital o contra el capital. Entonces, yo creo que tenemos un problema serio que no somos capaces de ver, y es que fuera del capitalismo todo es caos, ¿no? El capitalismo no solo es un discurso del capitalismo, es que es un discurso que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La inmensa mayoría de las gentes del planeta no quieren salirse del capitalismo. Hay una especie de obviedad, ¿no? Pero por otro lado, es obvio y evidente que estamos estamos cavando nuestra propia tumba, nunca mejor dicho. Es decir, y esto es evidente, hay montones de alarmas por todos los sitios de que nos estamos cargando el planeta. La pandemia ha sido una de ellas, pero bueno, las pandemias, alguien podría pensar que las pandemias son reiterativas históricamente, pero la pandemia que hemos pasado es una pandemia muy especial. Y es especial porque está contextualizada, como muy bien ha dicho Carlos, está contextualizada dentro del capitalismo. Es parte de un negocio del capitalismo y es dentro del business del capitalismo, ¿no? Entonces, lo que habría que empezar a plantearse a lo mejor no es si hay que tener, es decir, que es evidente que hay que tener un planteamiento crítico, hay que tener un planteamiento ecológico-social, pero habría que empezar a plantearse si somos capaces de generar formas de pensamiento alternativo. Más a más porque las formas de pensamiento alternativo que han existido hasta hoy han sido parte de un epistemicidio. Es decir, es que independientemente de lo que matara o dejara de matar España y la forma virreinal de colonialidad que planteó España, lo que planteó España no es tanto que matara o dejara de matar a gente, que siendo importante, sino lo que hizo España es básicamente acabar con cualquier otra forma de pensamiento que no fuera la del virreinato. Entonces, esto es para pensárnoslo, porque allí donde habría diversidad, no la hay. Entonces, dicho esto, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué hacemos? Hoy leía un artículo, en la Antártida se han medido, han empezado a ver en la Antártida. Los bordes de la Antártida están deshaciendo. No es que vaya a subir el agua así y nos vaya a inundar a todos. No, porque tanto ustedes como yo, por ejemplo, pues, o nuestra compañera de Viena, pues vivimos a muchos metros por encima del nivel del mar. No se trata de que venga el mar y nos coma, sino de lo que se trata es que no somos capaces de contener. Y todo esto dentro de un discurso donde las oportunidades que se dan son muy salvajes. Pues esta idea de que hay que ir a Marte a costa de lo que sea. O esta idea de que hay que electrificar el mundo a costa de lo que sea. Bueno,
no sé, lo sabemos perfectamente, los coches eléctricos no son la solución. Lo sabemos, lo saben los que los fabrican. Entonces, y aquí está la tercera paradoja de todo esto. Y estamos a tiempo de ¿qué? A tiempo de... Es que el nivel de autoengaño en el que vivimos es muy grande. Y esta es una de las cosas que tiene el capitalismo. Es decir, el capitalismo, y más este capitalismo avanzado en el que vivimos con tantísima información, es decir, es un capitalismo que no esconde que miente. Es decir, es que mentir... es que habría que hacer como una especie, yo no sé ustedes, pero si yo le dijera a mi abuelo, a mis abuelitos, que iba a vivir en un mundo donde el valor máximo, el valor de lo humano está en mentir, mis abuelos dirían, no, no se puede mentir, no se puede robar, no se puede matar. Es decir, que son principios de entendimiento mínimo, no mentir, no robarle la mujer al vecino, no robar la comida al vecino, no. Aunque parezca muy católico esto que te estoy diciendo, pero esto también está en muchísimas otras culturas, y, en otras muchas culturas, ¿no? Y en América es obvio. Entonces, mentir, engañar, robar, hacer de la codicia, hacer es que no da vergüenza nada. Ya no es que haya desvergonzados, es que no hay, es que no nos da vergüenza nada, no nos da vergüenza la exageración. Yo no sé ustedes, pero aquí nosotros ahora llevamos una ola horrorosa que bueno, llevamos 2 olas brutales que a mí me tienen espantado. Tenemos un pequeño pueblo de Castilla, que Castilla, por si ustedes no lo entienden, Castilla es un espacio desamueblado, no hay nada. Hay 4 agricultores y no hay nada. Y en un pequeño pueblito de Castilla, en su instituto, donde van los chavos, donde van los jovencitos, hemos tenido 14 suicidios. Un pueblito de nada, que es de 14 suicidios. Pero es que llevamos en los últimos meses 56 mujeres asesinadas. En una sociedad que presume de tener los trenes de alta velocidad, de carreteras increíbles, que podemos darle tanques a los que... allí donde hay una guerra justa, les podemos regalar tanques. Y sin embargo, no somos capaces de proteger lo más básico que es la vida. Y esto, si no nos encoge el corazón, es que estamos locos. Es decir, en un sitio donde está desertificándose en el sentido más amplio del término, donde únicamente van 4 tractores para recoger que tenemos una España despoblada, y en un pequeño pueblito que quedan 4 y se nos matan 14 jóvenes. Esto tiene, no sé, y estamos hablando de España, que es un país súper civilizado, ¿no? Ultra civilizado, ¿no? Que ha hecho de la civilización casi una bandera. Pues imagínense ustedes, ¿no? Es decir, el horror y el espanto de vivir en esta civilización, ¿no? Yo vuelvo al principio. ¿Se puede ser tan pesimista? Pues tenemos que pensarnos seriamente que la alternativa quizá ya no sea ni luchar, como diría Adorno, ya no es luchar contra el capitalismo, sino empezar a pensarlo seriamente como desde otras alternativas. Hay que empezar a pensar en la vida. Así. No tenemos otra. Es decir, ya no estamos hablando simplemente del planeta, estamos hablando de la vida por la vida. Bueno, perdonadme, que os he metido un rollo, Dios mío, esto. No, muy bien, José Luis. Emanuel creo que quería hablar, Sí, Emanuel y el doctor José Luis Montecillos. Adelante, doctor Emanuel. Sí, gracias. Pues bueno, un comentario que en realidad son algunas preguntas para, pues, los 3 amigos que han
estado participando aquí con nosotros ahora. Yo creo que, pues, hablar del capitalismo hoy en día implica necesariamente, creo que no hay otra opción, el regresar al estudio que se hizo a mitad del siglo XIX, ¿no? A pesar de que hoy tenemos otra condición del desarrollo, pues finalmente son lo que ya no solamente Marx, sino muchos otros pensadores del siglo XIX habían cuestionado, ¿no? La necesidad para que este sistema económico sobreviva, siempre buscando obtener cada vez mayores ganancias, ¿no? Y el problema fue que ahí en la búsqueda de la ganancia, pues siempre dejamos de lado, se dejó de lado históricamente el pensar en cómo el planeta, cómo es que la naturaleza, pues, podía no integrarse al sistema económico, sino al contrario, cómo el sistema económico tendría que vincularse con la naturaleza, ¿no? Que es uno de los temas básicos que han discutido los economistas ambientales contra los economistas del medio ambiente, ¿no? Que los economistas ambientales, que es esa rama de la economía neoclásica, ¿no? Que lo que plantean es que, ok, si la naturaleza siempre se había mantenido como una externalidad en el sistema económico, pues de lo que se trata es solamente de jalarla, incluirla en nuestro sistema económico y entonces medir ahí, ¿verdad?, cuál es el daño que se ha hecho. Sí, estoy todavía, sí, ¿ah? Sí, doc. Sí, aquí está. Doctor Segura, está compartiendo todavía su pantalla. Disculpe. Adelante, doctor Emanuel. Entonces, pues bueno, el debate era eso, ¿verdad? Que si incluimos a la naturaleza dentro de nuestro sistema económico, pues no hay problema, porque lo que ahora tenemos, la oportunidad que ahora tenemos, dicen estos economistas, ¿verdad?, es de poder medir monetarios, ¿no? En pesos y centavos o en euros o en lo que sea, ¿verdad? Poder medir cuánto cuesta el uso de los bienes y de los servicios ambientales. Y si los deterioramos, si los dañamos, si los agotamos, no hay problema, pagamos por ello, ¿no? Ese ha sido el problema. En México, ustedes recordaron, uno de los casos más sonados en los últimos años fue la contaminación del río Sonora por una de las mineras, ¿no?, del señor Larrea. Entonces, finalmente, un río que va a tardar 30 o 40 años en recuperarse, se solucionó el problema cuando se le impuso una multa que él, casi que riéndose, ¿verdad?, dijo, bueno, pues, lo pago, es más, les doy el doble, pues eso me lo gano en un día, ¿no? Pareciera entonces que cuando hablamos de capitalismo, ¿verdad?, pareciera que hubiera gente que históricamente, ¿verdad?, con toda la honestidad científica, confía todavía hoy en que el capitalismo puede lograr una sociedad mucho más justa, más equitativa y sobre todo con la cercanía que se requiere, pues, con la naturaleza, con el respeto hacia la naturaleza que somos nosotros mismos, ¿no? El respeto a nosotros mismos. Pero también pareciera que si no es porque hay gente con la mejor de las voluntades en que está intentando que dentro del sistema capitalista podamos encontrar nuevas vías para lograr ya no digo desarrollo, ¿no?, sino una sociedad más justa, más equitativa, más natural, ¿no? También hay otros que piensan que ya no hay opción, ¿no?, que es la única opción el capitalismo y entonces, pues, ahí es en donde debemos anclarnos y solamente, como en algún momento decían, ¿verdad?, humanizar, pero tal vez ese sea el error, humanizar. Pareciera que es la humanidad la que ha fracasado, ¿no?, en la historia del mundo, del universo.
Y si esta humanidad ha fracasado, pues entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer es no buscar nuevas formas, nuevas formas de lograr el desarrollo, por más equitativo que sea, por más justo, etcétera, sino más bien encontrar alternativas al desarrollo que hemos tenido, por lo menos durante los últimos 2 años, a partir de la primera revolución industrial. Ahí es en donde se configuró este sistema económico que, bueno, económico, social, político, todo lo que implica, ¿verdad? Que no midió para nada nunca las consecuencias durante más de 100 años, ¿no? 150 años. De hecho, pues sabemos cómo hace apenas 50 años, 60 años, vamos a decir, ¿no? Cuando empezó el Club de Roma a encontrar en los años 60, ¿no? Que había límites al crecimiento que se estaba teniendo en el mundo, sobre todo en el mundo industrializado, ¿no? Había límites de crecimiento, pero nunca se fijaron, digamos, nunca se puso un alto al desarrollo industrial. Al contrario, ¿no? Se favoreció. La única vía para lograr el desarrollo en los países fue por la vía, al menos toda América Latina, ¿verdad? Y buena parte del mundo, fue por la vía de la industrialización. Ese ha sido un problema que, pues, el capital no ha permitido, y creo que durante mucho tiempo no permitirá que se aminore el problema, a menos que sea la gente, porque tienen que ser no los dueños del capital, no los gobiernos, no los estados, sino todos ellos junto con toda la sociedad civil, quienes busquemos las formas, trabajando todos juntos, ¿no? Pero también recordando, por algo que comentaba Gustavo hace un rato de los derechos de la naturaleza, ¿verdad? También pensar que los derechos humanos, digamos, no han sido dádivas, ¿no? Obviamente, han sido conquistas de la gente, así como las que consiguieron los trabajadores, los obreros, a través de la organización en sindicatos, etcétera, pues también los derechos humanos, el reconocimiento a ellos, ha sido un proceso muy largo, ¿no? De años, de siglos, que finalmente, con todos los defectos que podrá tener, pero se han ido reconociendo. Y eso ha sido un avance, porque el reconocerlos, pues no quiere decir que están garantizados, ¿verdad? Acuérdense cómo, al menos aquí en México, pues hubo una reforma a la Constitución Política, creo que en el 2011, algo así, ¿no? Cuando se hizo una modificación en el artículo 1 y ya no, o sea, la discusión era, ahí dice que tenemos garantizados nuestros derechos, no le llamaba humanos, sino los derechos individuales. Pues sí, ahora dice que están reconocidos y garantizados los derechos humanos, pero realmente, ¿quién nos los garantiza, no? ¿Quién le ha garantizado a los migrantes que vienen de Centroamérica cuando cruzan hacia los Estados Unidos y que sus derechos estén garantizados? Nadie. ¿Quién le garantiza a las comunidades más pobres, indígenas, campesinos, ese derecho que la Constitución Política menciona, de que deben de tener acceso a la educación, a la alimentación, a una vida sana y digna, etcétera? ¿Quién lo garantiza? Pues nadie lo garantiza, ¿no? El sistema económico no lo garantiza, el Estado no lo garantiza, simplemente se reconoce, ok, tienes esos derechos, pero ¿y ahora? Bueno, aún así, muchos han dicho, ha sido una conquista enorme, ¿no? Grandísima la que hemos tenido hasta ahora. Pues creo que falta incorporar muchos elementos más, pero sobre todo pensar, bueno, que ahí están reconocidos derechos y ahora, ¿qué hacemos para conseguirlos, no? El crecimiento económico por sí mismo, pues, no garantiza nada. Economista, filósofa Amartya Sen incluyó otros elementos en su estudio que hizo en los años 80, ¿no? Que dijo, no, pues es que el crecimiento económico no es suficiente, se necesita tener justicia, se necesita tener
una correcta distribución del ingreso, senta democracia, etcétera. Pero, pues, de repente nos damos cuenta que aún en esos aspectos, la búsqueda de la democracia, por ejemplo, ahora en México, con todo el debate que hay en la política mexicana, pues pareciera que seguimos con una democracia en pañales, ¿no? Ya no digamos en otros asuntos de la equidad, la desigualdad más bien, la pobreza, el deterioro ambiental, el, el bajísimo crecimiento económico en los últimos 30 años, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya el próximo mes me tocará compartir algunas cosas más cuando me toca participar acá, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. No, gracias a usted por su participación, doctor Emanuel. Doctor José Luis Montecillos, ¿aún quiere participar? Sí, si me dejan. Sí, y enseguida está Juan Pablo. Juan Pablo, ¿sí nos esperas un minutito? Bueno, Gracias. Adelante, doctor José lo Luis. voy a hacer en un minuto. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Lo que sea necesario. Está bien, muchas gracias. A mí me llamó la atención los dos temas que se trataron, por supuesto, muy interesantes, lo que dijo el doctor Macé, lo que dijo el doctor Gustavo Segura, pero me gustaría llamar la atención en, en el éxito que ha tenido la estrategia y táctica del capital. Tiene tanto éxito que nosotros, como sector académico, crítico, propositivo y todo lo que quieran, hablamos de lo que ellos quieren. En el capitalismo, en todo lo que dijimos es lo que ellos quieren. E ignoramos la realidad. Seguramente, con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, se ha destruido más el planeta en un año que lo que nosotros llevamos. Y de eso nadie mencionó nada. Y eso es preocupante, al menos a mí me resulta preocupante. En una mesa de análisis con especialistas, pasamos por alto lo evidente. Entonces, ese es un punto que quiero comentar. Otro punto es que solo nos centramos, hablamos de la humanidad, pero ¿de cuál humanidad? A mí me queda claro que estamos hablando de la humanidad occidental y asiática, porque nadie dijo una sola palabra de África, ni una sola. Nadie dijo África así, asá, asá. Nadie. Entonces, insisto, hasta este seminario se ha convertido en un éxito para el capitalismo, donde nuestra supuesta visión crítica pasa por alto lo que al menos a mí me parece evidente. ¿Cómo olvidamos a África? Olvidamos la guerra y nos centramos en una fantasía. El cambio climático es un cuento. Los ciclos climáticos terrestres está demostrado. Hay de corto, mediano y largo plazo. Y tuvimos la fortuna de que nos tocara un ciclo de largo plazo que es de cada 200 años. Entonces, parece que todo nuestro talento, nuestro tiempo y nuestros recursos los estamos destinando a hablar de lo mismo y no a profundizar. No a profundizar en aquello que nos conviene olvidar, ¿no? Es mejor pensar que los africanos no existen y como lo decía el doctor Emanuel y también todos lo dijeron, pues hay que darles una pastilla citando a Bill Gates, eso lo comentó también el doctor Macé, y ya somos los que consideramos que debemos ser para ser felices. Entonces, para concluir, creo que valdrá la pena hacer un esfuerzo para considerar si vamos a hablar del planeta, a todo el planeta. El planeta no es Occidente.
Eso hay que aprenderlo, porque parece que no lo hemos aprendido. Decimos, el planeta, porque yo estoy mal. Oye, pero los gringos están bien, los africanos están peor, ¿no? Yo estoy bien porque a mí no me pasa nada si se sube el mar. La verdad, tampoco se va a subir. Son ciclos de muy largo plazo y muy poco estudiados, ¿eh? Muy poco estudiados. Hay una tesis del doctor Jorge Sánchez Sesma, donde es una locura de tesis, ¿no? Donde hizo el ciclo solar y donde demostró que ese ciclo solar confirma que el ciclo hidrológico de largo plazo en la Tierra, en el planeta, es de 200 años y es donde estamos viviendo. Finalmente, una invitación para que incluyamos, aparte de incluirnos a nosotros, por supuesto, incluir a todo el mundo, pero el mundo total, no el mundo que me interesa. Y creo que así podremos tener una visión más clara y un posicionamiento más combativo para detener el deterioro del planeta y las desigualdades, empezando por la guerra que se está viviendo en Europa y por las desigualdades tan lastimeras de África. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, Juan Pablo, muy amable. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por lo que han dicho hoy quienes han participado. Mientras estaban hablando, yo recordaba un poco una autora, poetisa, literata sudafricana, Chimamanda Adichie, que plantea el peligro de una sola historia. Y me parece que nos está pasando lo mismo, es decir, nosotros estamos narrando una parte de la historia, la que nos interesa. Estamos haciendo conciencia de una situación climática, social, generada por la globalización, por la crisis ecológica que vivimos como humanidad. Y es verdad, pero también es verdad que esta voz probablemente que nosotros estamos planteando no la escuchan muchas personas. Digamos, la voz que plantea el capitalismo, que más que una ideología es la inversión, es el movimiento del lucro, del capital, del dinero que todos necesitamos, pues es una voz permanente que nos está diciendo, no, esto es normal, esto está pasando porque es parte del ciclo normal de la Tierra. Esto de la contaminación, de las fábricas, del fracking, esto no afectará a largo plazo la Tierra. Y como este discurso apoya que ustedes, que yo y que todos los habitantes de este planeta tengamos dinero en el bolsillo para vivir, para movernos, para existir, porque finalmente también esa es una historia que ustedes y yo vivimos a diario, pues entonces definitivamente el único relato que parece imponerse es ese, el que normaliza, el que tranquiliza, el que dice, no, esto está bien, no hay problema, esto es parte de la vida, pronto lo vamos a superar, pero vemos también cómo hay acontecimientos y hechos que realmente nos están dando una alarma, ¿no? Es decir, como que podemos tomar dos opciones. Una, nos cruzamos de brazos y dejamos que pasen, como decía la persona anteriormente, estos 200 años y ya todo se renueva. Esa es una opción. Otra, no está pasando nada, sigamos gastando, sigamos consumiéndonos los recursos como un vampiro, se le chupa la sangre al planeta y ya. Y bueno, finalmente esto, quién sabe si se acabe, si se renueve, si hay un cataclismo, una bomba nuclear y todo se refunde. Pero también está la posición de conciencia y de la esperanza, es decir, creo que nosotros como cuerpo académico, como personas que realmente nos interesan estas situaciones, pues hay que seguir planteando estas necesidades en todos los espacios, no para imponerlo como único relato, porque tampoco estaríamos haciendo nada, precisamente para entrar en diálogo con otros relatos, con otras historias, y que no sea esa la única que se narra, sino que nosotros también tengamos voz en esa historia.
y que es probablemente más difícil porque normalmente dicen, ay, esos humanistas, como dicen acá en Colombia, esos mamertos, no tienen nada más que hacer, pero que son terroristas desde el lenguaje, nos van a decir que esto se va a acabar, pero es que a la larga está pasando. Entonces podemos ser tercos de decir, no, no pasa nada, darle la espalda, pero creo que tenemos un compromiso ético y es precisamente de no permitir que esto se refunda como un relato que nadie escucha, sino plantearlo y hacernos sentir y decir, no, no, sí está pasando. Y es responsabilidad nuestra, y es responsabilidad nuestra la sostenibilidad del planeta, y es responsabilidad nuestra mantener las especies, y es responsabilidad nuestra cuidar de los otros en este planeta. Entonces, pues eso era básicamente lo que quería decir. Muchas gracias por el espacio y bueno, me parece muy alentador pensarnos todas estas circunstancias que realmente nos aquejan como comunidad humana. Muy bien, pues hemos agotado las participaciones. De verdad es un halago, es un gusto, siempre lo digo, escucharlos en este tipo de precisiones, en estas reflexiones que hacemos acerca del mundo y su contexto, acerca del capitalismo, acerca de la globalización y del impacto que estamos ejerciendo en el planeta. Gracias a todos por su participación. No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario. Doctor Segura, ¿algún otro comentario? Sí, ¿me escucha, doctora? Sí, sí lo escuchamos. Déjenme prender mi cámara. Gracias. Bueno, pues me gustó mucho la participación también de los colegas que nos hacen comentarios. Creo que dejan ahí puntos muy, muy interesantes a reflexionar. Por ejemplo, José Luis, esta cuestión de que cómo salirnos de un capitalismo o de una dinámica de capitalismo que trastoca valores, ¿no? Que impone contravalores, que nos manipula e induce a tener conductas que en lugar de generar mejores condiciones, por el contrario, dañan a una buena parte de la población. La frase que utilizó, por ejemplo, también Emanuel de la humanidad ha fracasado, o sea, es esta cuestión de qué pasa con la parte humana versus esta idea del libre mercado, ¿verdad? Y el sistema económico y todo lo que determina. Este asunto de que sea capitalismo o socialismo, la base de fondo es la industrialización y todas las fuerzas que despliega sobre la naturaleza. La reflexión que nos lleva a José Luis con Montecillos con la cuestión de que el cambio climático pudiera formar parte de un ciclo más amplio y estar siendo subrayado por algunas agencias para tomar el tema y distraernos de otras cuestiones, lo que él señala que está provocando la guerra y los desplazamientos y los problemas que se dan en África. Lo que nos señala también Juan Pablo, de solo una historia, solo una verdad, también es sumamente interesante. Yo en lo personal me quedo con la idea de que pareciera ser que detrás del capitalismo hay como una locura inducida, ¿no? Donde lo único que generamos son soluciones paliativas, pero la locura se sigue extendiendo, nos sigue envolviendo y cada vez la tensión social, la polarización aumenta. Yo diría que ya estamos a las puertas ya de una nueva guerra fría y sobre todo en la cual están tomando parte ya más actores y es una tensión que proviene precisamente del mercado, ¿verdad? Entonces, el mercado, eso de que el mercado se regula solo, premia a algunos y castiga a otros, no sirve, o sea, esa visión forma parte de la locura. Bueno, esas son de las cosas que se me vienen ahorita a colación en relación con lo que acaban de comentar. Doctor Macé, ¿usted tenía algún comentario, Doc? Tiene apagado su micrófono. Nada más que comentar que luego uno se siente imposibilitado de poder captar toda la complejidad en la que estamos inmersos
y reconocer esa imposibilidad sin ese egocentrismo que pueda salir de nosotros académicamente hablando, que somos minúsculos frente a esta problemática, ¿no? Y el mismo discurso que emitimos, me incluyo, pareciera que lo abarca todo, ¿no? Aunque se acote un espacio de análisis, estamos muy lejos, como decía Montecillos, de poder abarcar toda esa comprensión. Bueno, de hecho, desde que surge la división internacional de trabajo, pero también la división del conocimiento, ¿no? Este conocimiento que creció amputado, localizado, especializado. Entonces tenemos, no sé, muchos especialistas que ignoran e ignoramos toda esa parte del mundo que de hecho nos roba la atención Occidente con respecto a esas otras acciones. Por eso es muy valioso los análisis locales que se hacen en los países, ¿no? Y investigadores que dan cuenta de esas culturas, que es como que lo blinda a uno de este bombardeo publicitario del consumo, ¿no? Porque como que no es malo que haya un excedente, pero lo peor es que nuestra conciencia esté dedicada a consumir cada vez más. Y eso es un enemigo mortal del planeta. Yo con ese comentario me quedaría. Gracias, doctor. Doctora. Muy bien, muchísimas gracias. Pues agradecemos a todos su participación. Sin duda es enriquecedor escucharlos a todos. Nos estamos viendo el próximo mes. Muchas gracias. A usted, que estén bien. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos, Jaime. Gracias, doctor José Luis. Nos vemos, doctor Jerónimo. Hasta luego. Gustavo, un segundo antes